Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Ya basta de atropellos. Defiéndete. Aquí te diremos cómo hacerlo. ¿Ya estamos todos listos? Entonces, comenzamos. Buenos días, tengan todos ustedes. Iniciamos el programa de la NUE, hoy 17 de agosto del 2015. Vamos a empezar con las noticias del día de hoy y notas que quedaron pendientes la semana pasada. Andrés Ayala en cabina en controles. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días, Juanito. Buenos días a la audiencia. Bueno, ya por aquí están mis compañeros, que gracias a ellos también le damos continuidad a este programa. Mi compañero Javier Barragán, que anda del otro lado de la cabina, y a mi compañero Felipe Sánchez, que ya están por acá con nosotros, siempre al pendiente de lo que pueda suceder, para auxiliarnos si existe alguna situación técnica y operativa, ¿no, mi Andrés? Que no es fácil a veces darle continuidad a este tema. Claro, así es, y hemos recibido el apoyo de nuestros compañeros Javier, el compañero Felipe, el compañero Rafita también, que luego nos está aquí apoyando. De verdad, se ha hecho un gran equipo. Bueno, pero vamos a darle de una vez al tema. Fíjense que hoy la jornada en la sección de economía dice: promesas de mejorar el servicio y abaratar tarifas quedaron en los atriles de los discursos. ¿Será cierto? Corrupción y producción por la que encarecen la electricidad. Pagan consumidores altos costos por la importación de gas natural y el robo de energía. Eso dicen, pero ya les he dicho aquí, les hemos aclarado varias veces las inversiones millonarias que han tenido que hacer esta empresa en clase mundial, la privatización sotorreada en CFE, cobros desmedidos, merman los ingresos de las familias. Eso sí lo creo, la verdad, pero yo no creo que por el robo de energía hay quienes presumen pagarla y al final terminan en un ejercicio fiscal anual, terminan deduciendo impuestos, y este tema de la electricidad es uno de ellos. Yo no conozco mucho del tema, pero habrá quien nos pueda auxiliar, compañeros que sí son conocedores. Dice: protesta frente a las instalaciones de CFE en División del Norte y Eje 10 por los cortes de energía realizados en esta zona. La difícil situación económica en la que se encuentran millones de mexicanos, productos de políticas públicas deficientes, agrava la situación de miles de hogares que diariamente afrontan el cobro excesivo de las tarifas eléctricas, coinciden expertos. Tan solo en el primer cuatrimestre del año, 4,216 interpusieron quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por errores de cálculo, cuota extraordinaria y negativa para corregir facturas. No se preocupen, eso va a seguir en tanto continúe la empresa productiva estratégica del Estado. Especialistas entrevistados por la jornada coinciden que en las principales causas del encarecimiento de la electricidad son los cobros estimados, la importante compra de energía a empresas extranjeras, el robo de electricidad, sobre todo de empresas medianas, la política de importación de gas natural, combustible con precios sumamente inestables, y la expansión de la infraestructura eléctrica mediante el endeudamiento con constructores privados a través de pidiregas. Esta parte que se viene dando de forma frecuente, la condición de querernos convencer que las reformas estructurales son un beneficio y no un perjuicio. Bueno, aquí están los resultados. Cabe recordar que desde 1992 hubo reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Estas reformas, cuya autoría se adjudican al exdirector de Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, permitieron el inicio de la privatización eléctrica soterrada mediante la creación de figuras anticonstitucionales como las del productor independiente de energía y de autoabastecimiento. La privatización inicia en 1992 y fue reafirmada para generalizarla a todas las fuentes renovables y no renovables de energía. Dice
en este caso, afanes privatizadores a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, entidad propuesta por el Banco Mundial para privatizar 100% de la generación eléctrica, se fortaleció otorgándole facultades adicionales. Fíjate, desde dónde viene la intentona de privatizar del Banco Mundial. Ya en días pasados leímos por acá, sin terminar esta nota, que bueno, hubo cómplices de Estados Unidos para ejecutar y darle inicio a la reforma energética, y una de ellas es esta señora que tiene interés de dirigir al país de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, ¿no? Ya lo sacaron en una nota en días pasados en la revista Proceso. Y bueno, pues aquí está. Posteriormente, el proyecto de privatización de la CFE continuó con el gobierno del de las botas, en el que se demostró que la continuidad del proyecto de privatización de la industria eléctrica mexicana surgió de la computadora personal de Ricardo Charbel. ¿Ustedes recuerdan de ese individuo? Sí, fue muy nombrado en ese sexenio. Entonces, director de estrategia y de relaciones gubernamentales de la tristemente célebre Enron en México. Pero bueno, de todos modos, si no cumplían con esto, había que pagar una penalización según el contrato que hayan firmado, y los paganos, como siempre, somos el pueblo. Es importante recordar que Alfredo Elías Ayub fue director de la CFE. ¡Ay, qué noticia! Desde enero del 99, que el gobierno de el que antecedió al de las botas, que ahora tiene ahí un cargo público, Cedillo, y en la gestión de Vicente Fox, y ratificado por el mitómano dixómano de Calderón, hasta marzo del 2011, cuando se retira del cargo José Luis Apodaca Villarreal, ingeniero jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad, después de laborar 32 años. Fíjate, a unos les piden que dejen de laborar en tiempo de servicio real, y a otros les extienden el tiempo, ¿no? Seguramente ha de haber sido afín a los intereses. En diferentes áreas de esta paraestatal explicó que un elemento de encarecimiento importante es la maquila de electricidad otorgada a las empresas extranjeras que intervienen en plantas generadoras, las operan por 25 años y CFE les suministra el gas natural. Fíjate qué bondadoso. Se propició la sobreinversión al mantener su capacidad de reserva por encima del 50%, con un sobrecosto anual de amortización de 8,000 millones de pesos mediante contratos bajos. El esquema de Pidiregas, se aplica una muy alta tasa de descuento del 12.5% anual en dólares. Fíjate, casualmente, ¿no? El descuento del 12.5% en dólares para amortizar las inversiones extranjeras de los productores independientes de energía. El PIE, de haber invertido directamente en CFE, en estas plantas se obtendría un ahorro anual de 5,000 millones de pesos. Yo te digo que escucho que hablan de ahorros, de inversiones, y no creo lo que dicen, que existe números rojos, pero bueno, esa es una estrategia como siempre. Un elemento adicional muy importante de encarecimiento de la electricidad en México son los robos de energía, porque en 2011 significaron para el sector eléctrico CFE y ex Luz y Fuerza del Centro más de 2,000 terawatts hora y no ingresar 28,000 millones de pesos. Se estima que en esta última década se han perdido 171,000 terawatts hora, que a precios del 2011 significan 240,000 millones de pesos. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no son las áreas populares marginadas las que más inciden en el monto de estos robos, son miles de empresas pequeñas y medianas y usuarios de áreas residenciales. Ahora resulta, ¿no?, el porcentaje del cobro de la electricidad del servicio doméstico es inferior a todos los grandes consorcios nacionales e internacionales, pero bueno, los responsables siempre somos parte, la clase vulnerable, ¿no?, que si no pagamos es nuestra responsabilidad, ¿no? Y los funcionarios que tienen una mejor condición, incluso les alcanza para poder invertir 3 millones de dólares en renta de helicópteros, ¿no? Y entonces ahí sí no hay problema, es para beneficio seguramente de quienes laboran ahí. Por su parte, el ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro, ¿ustedes recuerdan este tipo? Mario Gobea Sansón, ¿sí lo recuerdan? Sí, ese nombre
¿Sí? ¿Sí te suena? Sí, cómo no. Algún traidor, ¿no? Un traicionero servil, empinado del sistema, ¿no? Seguramente, claro. Sí. Y el actual coordinador de energía eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe recordó que la autodenominada empresa de clase mundial tuvo pérdidas al cierre del 2011 por 17.168 millones de pesos, en contrasentido de sus famélicas utilidades que apenas alcanzaron los 809 millones. Sus pasivos totales llegan a casi 6.000 millones de pesos. Aunado a este sombrío panorama financiero, hay que sumar el altísimo costo social que ha traído el ilegal y arbitrario cobro estimado que se ha hecho a millones de usuarios, no solo en la zona centro del país, sino en todo el país, ocasionándole considerables quebrantos en su economía familiar. Dice, la CFE exige un pago de 6 millones de pesos, mientras que los vecinos, después de un peritaje privado, establecen que su adeudo es de 684,000 pesos. La CFE fijó una fecha límite para el próximo 17 de junio para ejecutar el corte de la electricidad, con que llevará también el corte del suministro de agua potable por el bombeo también se interrumpe. Fíjate cómo es tan aberrante esta parte. Ellos nos quieren hacer creer que tenemos deudas de miles de pesos, se convierten en millones de pesos, y que al final nos quieren hacer responsables a los usuarios del servicio doméstico. ¿Y por qué no hablan de toda esta situación que se viene presentando a lo interno de comisión, que gastan miles de millones de pesos para hacer inversiones o maquillar a la empresa productiva o estratégica del Estado, y que al final, si en verdad estuviera en números, no habría inversiones, sin en cambio lo siguen haciendo y con recursos públicos de lo que han otorgado como presupuesto anual? Los especialistas coinciden que otro elemento que encarece las tarifas es la política de importación de gas natural, que implica dependencia y riesgo crítico de encarecimiento, pese a que este último año se ha reducido el precio del gas a nivel internacional. Este decremento no se ha traducido en un abataramiento en las tarifas eléctricas. La CFE ha asignado contratos a largo plazo con empresas transnacionales para comprar gas natural licuado a precios internacionales, como la referencia de Henry Hub, cuyo comportamiento histórico ha mostrado volatilidad. La CFE no ha aprovechado la opción de adquirir directamente este energético o a través de Petróleos Mexicanos. Raro, ¿no? Si lo tenemos aquí cerquita y no queremos explorar esa vía, bueno, seguramente esto les ayudará para poder justificar sus grandes inversiones y algunas comisiones que benefician a unos cuantos. Con un ahorro sustancial de la adquisición del mismo, en épocas de especulación, los remanentes para las transnacionales podrían superar los $8 por millón de unidad térmica utilizada a nivel internacional. Para dimensionar la tragedia energética que agobia a nuestro país, cabe señalar que Pemex desde hace varios años envía diariamente a la atmósfera más de 1,000 millones de pies cúbicos de gas natural. Fíjate nada más el desperdicio que hay, y sin en cambio tenemos que comprar la importación para poder invertir en el país y que nos salga más caro de lo que uno se va enterando, ¿verdad? Bueno, son notas periodísticas que tienen algo de realidad, y de fondo seguramente habrá más allá de esto, que ha sido que se ha ido reduciendo a casi la mitad. Sin embargo, a las pérdidas económicas habría que agregarle la contaminación atmosférica del metano. Aseguraron que la generación con carbón nacional resultaría bastante más barata, utilizando sistemas anticontaminantes y tecnologías modernas de turbinas de vapor ultra supercríticas. Existen reservas de este combustible en la región de Sabinas, Coahuila, para operar 12,000 megawatts durante 30 años. Fíjate qué buena nota. Sin en cambio, quienes administran el país no tienen interés de explotar los recursos, pero sí tienen interés de invitar a invertir a este país, y que por consecuente trae inversiones de miles y millones de dólares que pudieran beneficiar, como siempre, a unos cuantos. No hay justificación para haber evadido una política agresiva para invertir en esta opción desde hace 10 años, en que conscientemente el carbón ha promediado un costo del 40% respecto del gas natural y del combustóleo.
Además, se ha desarrollado un mercado de electricidad paralelo al de CFE con el esquema de producción de electricidad privada denominada autoabastecimiento remoto, que es una venta disfrazada de las empresas extranjeras que se ganan 3 veces más que en el esquema del productor independiente de energía para venta de electricidad a CFE. En estos esquemas de negocios, el productor extranjero y su asociado se apropian de los remanentes de la CFE, dice, repartiéndoselas entre el propietario de la planta y su asociado. La CFE subsidia en este monto al no cobrar el porteo completo y al ceder sus remanentes, y los perjudicados son finalmente todos los demás usuarios de la CFE, quienes nosotros, los consumidores del servicio de energía eléctrica, que somos los usuarios que desgraciadamente nos hacen responsables de esta parte, ¿no? Que ven incrementadas sus tarifas al disminuir los remanentes de la CFE. Iba a hacer un comentario, Andrés, te veo. No, es que son notas que llaman la atención, sin embargo el contexto es el mismo de siempre, Juan. Sí. Al final de cuentas, el que paga, como decimos vulgarmente, los platos rotos de todas estas políticas, pues es el usuario, al final de cuentas. Los millones y miles de usuarios, ¿no? Así es. Y vamos, bien lo dices, anuncian grandes inversiones multimillonarias, y por otro lado dicen que la empresa pues tiene muchas pérdidas, sí, y que ya casi está en quiebra. Sí, desgraciadamente traen una condición distinta. Así es, y luego al principio mencionabas que hay todo este esquema eléctrico, todo el plan que el gobierno ha estado implementando en contra del pueblo, que viene desde allá, desde el país 1992. del norte, ¿no? Desde 1992 y que está ahí el país del norte metido, pues también eso no es nuevo. No. Siempre todo eso viene de allá. Claro, algunas cosas son de las políticas a nivel mundial, Fondo Monetario y demás, pero a final de cuentas es lo que dicta Estados Unidos. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos que hacer. No por nada nos llaman el patio trasero, ¿no? Sí, pero no se vale que por culpa de unos irresponsables que administran el país, las consecuencias las tengamos que pagar el resto del pueblo, ¿no? Y que solamente los beneficios los tienen unas cuantas familias, los que incluso han gobernado durante más de 84 años. Y estamos hablando que de esta intentona de la reforma, el SME, gracias a esta digna formación que hemos tenido al interno del sindicato, nos hemos defendido. Ya en repetidas ocasiones hubo varias intentonas y no se logró hasta esta última que fue el decreto, ¿no?, de la empresa, y por supuesto quienes estorbaban a los intereses del gran capital en este país y de Estados Unidos, pues era el SME. Pero bueno, aquí estamos en pie de lucha, sin en cambio vamos a continuar defendiendo lo que por derecho nos corresponde y lo que nos heredaron nuestros antepasados. Fíjate, dice, en tanto la exportación de electricidad a la Unión Americana, que debiera atenderse CFE para beneficio de México, es una rentable concesión otorgada a los inversionistas extranjeros. Se otorgaron permisos para producir 24 terawatts hora y se concluyen instalaciones en México para manejar gas natural licuado en riesgos para los estadounidenses que permitieran incrementar la exportación, que hasta ahora se ha limitado a 1.2 terawatts hora, con una ganancia para los productores privados de más de 1,000 millones de pesos. Fíjate, eso es lo que no me queda claro. Hablan de todas las pérdidas, pero hablan de las ganancias que hay, 1,000 millones de pesos. Fíjate, bueno, pregunta dice aquí, ¿son efectivamente altas tarifas domésticas en México? Para responder este interrogante, ingeniero ex jefe de centrales termoeléctricas de la CFE hizo referencia a las estadísticas del 2010 de la Agencia Internacional de Energía, la IEA, no es la DEA, para que no haya problema en sus siglas en inglés, son las que se aprecia que México y Corea son los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que presentan precios promedios de las tarifas eléctricas domésticas más bajos. Órale, ahora resulta, fíjate qué buena comparación. Sí, pero allá no tienen gobernantes como nosotros los tenemos. Allá sí buscan que haya inversiones para beneficio del pueblo, no para perjuicio, ¿no? Pero bueno, dice, y que también son más bajos que otros países que no pertenecen a la OCDE, incluidos países latinoamericanos. Bueno, yo quisiera, si esta es una comparación entre Corea y México por las tarifas bajas, en Venezuela se paga totalmente inferior el cobro de electricidad, en Bolivia igual, y pudiéramos nombrar otros países, del cual solamente de ellos tengo ahorita ese dato, y
no se paga lo que aquí nos quieren cobrar o facturar. Por lo anterior, la afirmación aislada de las tarifas eléctricas domésticas son altas e inexactas, pues debería inscribirse dentro de la reflexión que en México la facturación eléctrica es gravosa para las económicas, para las economías domésticas débiles, ¿no? Sí, o sea, hay una lesión en el bolsillo de los usuarios, porque la situación que se viene presentando es el salario que perciben, en este caso, nuestros vecinos usuarios, no es suficiente. El salario mínimo es muy carente, no precisamente por ser caras, sino por el deterioro poder adquisitivo de los ingresos y peor aún, por la falta de ingresos, el producto de las políticas públicas aplicadas por los gobiernos neoliberales. Dice, también integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, la CNEE, señaló que el empleo del esquema de generación privada denominado productor independiente de energía tiene implicaciones negativas para el sector energético, sector eléctrico nacionalizado, desde el punto de vista social estratégico, de salud financiera y para la confiabilidad del servicio, debido a que la CFE les paga el sobrecosto del 15%. Fíjate nada más esta condición, o sea, de todos modos se sigue despilfarrando esta condición. Los especialistas coautores del libro El sector eléctrico en México, ¿ya lo leyeron? Está interesante, yo ya tuve la oportunidad de leer algunas páginas, no todas, porque a veces no es por gusto, es una condición que se viene presentando, y ya lo leí, y sí, dice, costos, tarifas y opacidad, porque son elevadas las tarifas. ¿Por qué son elevadas las tarifas eléctricas? Consideran que persiste la opacidad y corrupción en la CFE con la complacencia de la actual administración del anterior que administró el país. También asesor técnico del Frente Cívico Nacional en contra de las altas tarifas de energía eléctrica refirió que la consistencia directa de esto es la atención pésima que dan a usuarios de las empresas contratistas favoritas de los funcionarios corruptos, como el exdirector operativo. ¿Te acuerdas de este individuo? A ver si recuerdan el nombre. Néstor Moreno Díaz. Sí, claro. ¿El del yate? El del yate. ¿El del Ferrari? Así es. Ah, sí, me acordé. Bien, por mí, para que vean que sí tengo memoria. Quien actualmente afronta un proceso judicial en prisión por cohecho. ¿Qué les hacen cuando tienen recursos? Seguramente está como en su casa, ¿no? Aunque presente un proceso, pero bueno. La jornada documentó casos de corrupción hace más de 10 años. Desde hace más de una década, la jornada, mediante diversas notas periodísticas de los reporteros, comenzó a denunciar las irregularidades de la CFE, pero fue hasta agosto del 2010 cuando se presentaron las pruebas de cohecho en contra de este individuo en la Corte del Distrito Sur de Texas y la del Distrito Central de California, cuando se empezó a abrir una investigación en México, pese a que ya habían denuncias ante la Secretaría de la Función Pública interpuestas por la propia CFE. Fíjate qué curioso, ¿no? Tienen que hacer denuncias en el país vecino para que aquí en México las tomen en cuenta y entonces haya responsables. Si lo hacen aquí a lo interno, no pasa nada, ¿no? Simplemente no hay denuncias, los protegen, como muchos casos que se han sabido, y sin en cambio, este es el problema al que nos enfrentamos. Dice, el individuo de Néstor Moreno recibía de la empresa mexicana Grupo Internacional de Asesores los sobornos pagados por Lindsay Manufacturing a cambio de los 19 contratos que le otorgó la CFE con un valor superior de 19 millones de dólares. Fíjate nada más, por muchos años, Moreno Díaz y Arturo Hernández Álvarez, director de operaciones de la CFE, hasta abril del 2007, fueron los que asignaron licitaciones y contratos en la paraestatal para la anuencia de su jefe, Elías Ayub, que ya está enfermo, dicen, ¿va? Según esto, por eso le dieron las gracias en la empresa, la cual causó mucho daño y perjuicio. Bueno, esto es lo que hablan de Elías Ayub y de los exdirectores de Luz y Fuerza. No, eso se queda en lo oscurito, Juan. Sí, ¿verdad? Sí, ellos no. Ya la empresa dicen ya no existe, ya hay que se quede todo. Claro, sí, dice en este caso, quien ha documentado por varios años la corrupción de la CFE reveló un amplio estudio que desde finales del gobierno de Cedillo se tenía identificado a Néstor Félix Moreno Díaz como uno de los 10 funcionarios que integraban una red de corrupción dentro de la CFE, a quienes internamente se les identificaba como el cartel de la electricidad. Ahí está ¿te acuerdas?
Ahí tenemos por ahí una sección, un segmento, ¿verdad? Así es. Ya tenemos tema para ese segmento. Vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Porque no es la primera vez. Otro personaje de la red de la corrupción al interior de la CFE es Arturo Hernández Álvarez, quien fue por un largo tiempo el hombre de confianza del ex dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. ¿Les suena? ¿Sí? Leonardo Rodríguez Alcaine. La güera. Así le dicen al tipo ¿no? En 2007, Hernández Álvarez se jubiló y se dio los bártulos de los negocios a Moreno Díaz. Con la llegada a él reveló del SUTERP que Víctor Fuentes del Villar, y nada cambió. Y por el contrario, las empresas contratistas han operado a sus anchas, sobre todo tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro en octubre. Un tema que a nosotros no nos llena de gozo, al contrario, ha habido desde esa fecha hasta el día de hoy, como lo decían los compañeros del 68, el 2 de octubre y el 11 de octubre no se olvida, ¿no? Para quienes tenemos relación con este tema. Con la aprobación del líder, que a cambio se lleva un porcentaje de manos de funcionarios de la CFE, el famoso 2% de la cláusula por desplazamiento laboral, fíjate nada más, sin importarle con esto lesionar la materia de trabajo de sus agremiados, refirió este individuo. Pues está interesante la nota de cómo vuelve a relucir la corrupción y por eso les interesa darle conclusión a este tema, ¿no? Quienes saben del tema dicen seguramente que ya en, no sé, un año y medio también tendrá que desaparecer Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en la nota del, no quería mencionar este periódico, pero mi obligación es dar referencia de quien lo emite, estos empinados al sistema del gobierno Milenio. CFE a todo gas. La Comisión Federal de Electricidad sigue con su política de conversión en sus fuentes de generación y el uso de más gas natural. Plantea disminuir en 90% el uso de combustóleo al 2018 contra el 2012, con los que pasará de 2.001 barriles al día al menos de 20.000 barriles. Además del beneficio económico por utilizar fuentes más rentables, ya hay un efecto palpable de esta política de conversión. Entre el 2012 y el 2014, la CFE disminuyó el 45% de sus emisiones de dióxido de carbono, según un estudio realizado por el Centro Mario Molina. ¿Tú crees eso, Andrés? No. Es pura demagogia. Así es. Sí, bueno, vamos a otra nota del día de hoy. Dice aquí este periódico, que también ha tenido sus altibajos. La Razón, dice La Otra Red, circuito dedicado en la sección, y dice: con la reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, terminó la etapa de incursión de dicho mercado del organismo estatal eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad. La reforma ordenó de manera tajante la cesión total a favor de las telecomunicaciones en México, el Telecom, de la concesión otorgada en el 2006 a la CFE para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones en todo territorio nacional. ¿Recuerdan ustedes ese tema? Claro. La condición del triple play, que en su momento el sindicato tuvo a bien, encabezados por nuestro secretario general Martín Esparza Flores, la condición que actualmente sigue siendo nuestro líder, que actualmente en aquel entonces, yo recuerdo que en el 2008, si alguien me puede hacer el favor de corregir, se entregó una propuesta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la explotación del triple play, ¿no? Claro. Y que desde ahí también fue un problema, ¿no? En lugar de salir beneficiados, salimos perjudicados. Y bueno, había una empresa que ya ha estado manipulando esto, Telecom, ¿no? Así que había algunos funcionarios que tenían a bien intereses sobre ese tema, y que ahora hay jugosas ganancias en invertir un solo centavo, utilizar la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, 1.100 kilómetros de red eléctrica en la zona centro del país, y que al final estos tipos pues le dieron el agandalle, como decimos aquí en México, a este tema, ¿no? Fíjate, dice que junto con la transferencia de todos los recursos y equipos necesarios para la operación de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, ahí está el tema,
cuyo cable reviste una función de guarda en el sistema eléctrico nacional, así como los derechos de vía, torres, postería, edificios e instalación asociados, toda vez que los mismos son inherentes a la operación del monopolio estatal eléctrico. Así se estableció un régimen de comparación de infraestructura con la finalidad de que Telecom, ya ves cómo no estaba mal, nos adelantamos a la nota, puede operar la red de telecomunicaciones instalada por la CFE. Al parecer, la instrumentación del arreglo descrito no ha sido tan sencilla como aparentaba el texto transitorio del decreto de reformas constitucionales. Por ejemplo, tomó a los organismos involucrados de Telecom y la CFE casi un año la elaboración de la solicitud de la cesión de la concesión, misma que fue presentada a la autoridad reguladora del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, hasta mayo del 2014. De igual forma trascendió en los medios de comunicación que el pleno de la IFT, en sesión celebrada el pasado 10 de julio, aprobó una modificación al título de concesión otorgado originalmente a la CFE, sin que se conozcan hasta el momento los detalles de la misma. La concesión cedida a Telecom debe convertirse, según del mandato legal, en una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, que opere en sintonía con otros brazos de conducción estatal creados por la reforma constitucional. Todo va amarrado. La constitucional, la política, la educativa, la energética, todas, esta de telecomunicaciones, todas van amarradas, pero estas reformas nos traen perjuicios, como la red compartida a ser desplegada en la banda de 700 megawatts hora, como los programas para llevar acceso de banda ancha a la población de escasos recursos que habita en zonas rurales o apartadas de la geografía nacional. A reserva de conocer las modificaciones autorizadas por la IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este caso a la concesión de Telecom, es de esperarse que las mismas no alterarán su naturaleza primigenia de redes, es decir, una red impedida para vender servicios de manera directa a los usuarios finales, cuya vocación debe ser atender la necesidad de otros prestadores de servicio que a su vez compiten en el mercado. Al igual que yo, dice aquí la nota, al igual que yo, ya planteado por el gobierno federal en relación con la red compartida de banda de 700 megawatts hora, la red troncal no debe distorsionar el mercado, sino convertirse en un activo nodal para lograr aumentar el acceso de la población a servicios de banda ancha en condiciones de mayor competencia efectiva en el mercado en su conjunto. Telecom ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix, ¿verdad? Dice, en adicción a la red troncal que le ha sido cedida por la CFE, cuando ahora con su nuevo sistema satelital para que operar, resulta importante e interesante conocer en los meses por venir la forma en que Telecom hará uso con valor social, fíjate nada más, con valor social, en sus nuevos activos. Lo peor es que nos podría suceder es que la infraestructura de fibra óptica desplegada a lo largo de millones de kilómetros del tendido eléctrico nacional no se utilice a su capacidad, como sucedió durante la no tan breve incursión de la CFE en el mercado de telecomunicaciones. Pues no pudieron, no les alcanzó, pero ya ves, antes de iniciar esta nota hablamos de Telecom, que seguramente algunos de ustedes han pisado estas tapas, que cuando al caminar sobre las banquetas o sobre el arroyo vehicular hemos visto este tipo de condiciones, ¿no? Y genera un problema este tipo de situaciones, pero bueno, son situaciones que se van presentando, Andrés, y desgraciadamente... Y que no lo abren como debería de ser, ¿no? Hay unas tapas también parece que dicen WL Comunicaciones. Sí. Entonces, ¿qué relación tendrá una cosa con la otra? Mucho con la nota que dice aquí, sí, muchísimo. Hay interés ahí de por medio. Pero bueno, para no aburrir a cansar a nuestros que nos escuchan, un saludo a todos quienes sintonizan el programa de la NUE, un saludo a todos los compañeros de las hermanas divisiones de las distintas ANUES de los estados. Un saludo, vamos a un corte musical, el 55 92 70 61, y en redes sociales Victoria Esmeita. Vamos a darle paso a la música Banda Limón. Híjole,
ese tema no me gustaría con el tema de la canción La llamada de mi ex. No, ¿qué pasó? No sean llevados. Está bien, vamos con Banda y Limón. Para que levanten el ánimo, porque si ponemos música pasiva, como que les baja la guardia. Hay que poner música que dé. Pero bueno, el título de la canción como que no va acorde, ¿eh? Pero bueno, está bien. Algo relacionado debe haber con la realidad. La llamada de mi ex. Algo bueno les vendrá a la mente. A ver, échala, pues ya que Banda Limón. Estás escuchando Más allá de la luz. Estás voy a poner consciente de la gana. Muchas gracias, regresamos con este tema musical, Banda Limón, La llamada de mi ex. Fíjate que no estaba tan mal la canción, porque ya tenía con quién compensar el tiempo y no exclusivamente estaban hablando, como son como piedrita en el zapato, Así es. Saludos a Apolo Esme, que nos hace llegar sus saludos, y al compañero Fred Alvarado allá en la hermana República de Necaxa. 103.1 de FM, mi compañero como siempre siguiendo la transmisión de el programa de la NUE,
Les tengo una mala noticia a todos ustedes, ya tenemos nombre del programa y ya en próximos días trabajarán, mis compañeros me harán el favor de darle forma y fondo. De todas las propuestas que se dieron, ninguna pasó. Y este sábado pasado en la sesión de la NUE, aquí a las 10 de la mañana, en el Auditorio Breña Alvírez, hicieron algunas propuestas y ganó el nombre de, ya se los haré llegar a todos ustedes para que se vayan familiarizando, pero bueno, ni hablar, así son las cosas y no podemos hacer otra cosa más que seguir lo que la mayoría diga. Dice en la nota de El País del día de hoy, Izquierda Unida plantea nacionalizar servicios como la electricidad. Esto es en Madrid. Y dice, propone un paquete de medidas económicas en las que se incluyen propuestas como la nacionalización del sector estratégicos que ofrecen servicios básicos, la limitación del salario máximo en empresas privadas, una banca pública al servicio de la ciudadanía o el aumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas más altas. Así lo ha expuesto en este caso. Hay un candidato de ese país en una entrevista con la agencia Europea Press. Cree que es necesario que exista un Estado fuerte en el que haya empresas públicas fuertes, evitando así que el poder privado tenga capacidad para extorsionar y chantajear. La dinámica de las últimas décadas se ha ido privatizando y esto deja un Estado enquencle y a merced de los intereses privados de las grandes empresas, ha denunciado. Fíjate que es ridículo, ¿no? En Madrid están buscando cómo nacionalizar su industria, en este caso por un candidato, y el que administra el país aquí dice que va a ayudar a España a su crisis económica, no puede con la que tiene aquí, se le salió de las manos todo, e invita a invertir en empresas transnacionales, la mayoría son españolas, europeas, algunas italianas, francesas, inglesas, y han tenido que generar este tipo de condiciones, pero bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra y este tarado no se le da. Bueno, frente a ello, aboga por preservar la naturaleza pública de sectores esenciales para una vida digna, tales como la energía eléctrica. En su opinión, igual que la ciudadanía, defiende que todo el mundo pueda acceder a la atención sanitaria con la independencia de sus recursos. Todo el mundo tiene también que tener claro que la electricidad es un servicio básico que debe estar garantizado por el Estado. Fíjate, cuando te encuentras que la gente tiene un momento de emergencia social porque está pasando hambre o no puede pagar la luz, es el momento que el Estado decida hacerse con la propiedad de alguna empresa privada para convertirla en pública, sin definir mediante qué fórmula jurídica podría llevarse a cabo este proyecto. Bueno, son propuestas de campaña de este candidato allá, seguramente tiene interés de estar inmerso en esta parte, y bueno, lo que sucede es que hay que darle interés al tema. Dice El Sol de México, la semana pasada, el viernes para ser precisos, el jueves, perdón, derribaron árboles, postes y espectaculares. El periódico dice El Heraldo de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, las fuertes rachas de viento registradas en la entidad dejaron como saldo decenas de árboles, semáforos, antenas parabólicas y espectaculares y postes de energía eléctrica derribados. El Instituto Estatal de Protección Civil informó que los vientos fueron alrededor de 45 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora. Hasta el momento el reporte fue del derribo de 10 árboles, un semáforo, una antena parabólica y 2 postes de teléfono sobre la carretera federal a Cárdenas. Sin embargo, en muchas colonias se cayeron postes dejando sin suministro de energía eléctrica, como Sacamarcanda de Nacajuca, rancherías como El Plátano y Cacao, tercera sección, en el centro de la ciudad como la calle Arista y los vecinos de la calle Vicente Guerrero en Tamulte se quedaron en penumbras. De acuerdo con el director operativo, este tipo de fenómenos naturales se presentan en la temporada de altas temperaturas, ya que se desarrollan nubosidades de tipo colectivo, es decir, con desarrollo vertical que generan vientos desorganizados, ¿no? Pero bueno, esta es la parte de cuando el clima, como ayer, ¿no? Como ayer y hoy, que estuvo en la madrugada una condición distinta,
Pero bueno, ya veremos. Fíjate que voy a relacionar dos notas ahorita porque vamos a hablar de nuestros paisanos. El 11 de agosto salió una nota que dice: municipios rechazan 3,000 indígenas mineras y fracking en Sierra Norte. Dice: lunes 10 de agosto se agregaron vecinos de Veracruz, quienes comparten la amenaza de las empresas constructoras de la hidroeléctrica. Dice: Cuetzalan, Puebla, durante la 9ª Asamblea por la Defensa del Territorio, realizaron en la comunidad de Cuetzaltecas de San Miguel Sinacapán, indígenas de la Sierra Norte de Puebla se sumaron a la resistencia contra las mineras hidroeléctricas y el fracking y mostraron su rechazo a los consorcios que lucran con la ilusión de las ofertas y el crédito para encadenarlos a través del endeudamiento. No a las hidroeléctricas, no a las mineras, no al fracking, pero también no a los grandes consorcios agiotistas que lucran con la ilusión de las ofertas, del crédito, del endeudamiento, dijeron los que congregaron a la invitación del Comité de Ordenamientos Integrales de Cuetzalan. Desde las primeras horas de este domingo, están hablando del día 10 de agosto, provenientes de diversas comunidades de la Sierra Nororiental. No fue el 10 de agosto, fue el 9, ¿no? 9 de agosto fue domingo, ¿verdad? Bueno, de la semana pasada, dice, de la Sierra Nororiental poblana llegaron a San Miguel para participar en la 9ª Asamblea que dio inicio con una ofrenda al manantial que da origen a esta comunidad, Machehual, y a las autoridades dieron la bendición para fortalecer la memoria que da sentido a este pueblo. De acuerdo con las organizaciones, por el número de tamales y sillas dispuestas para la ocasión, se calcularon que llegaron más de 3,000 participantes para informarse, discutir y acordar, pero también para bailar y compartir la comida. Fíjate que después de esta 9ª asamblea que se da por la defensa del territorio, siempre hay una convivencia sana, ¿no?, que les permita a los demás conocer y saber la defensa de quienes convocan a este tipo de situaciones. A la citada reunión se agregaron algunos vecinos del estado de Veracruz, como los del Espinal y Filomeno Mata, con los que los poblanos comparten planes de las empresas constructoras de hidroeléctrica que denunciaron que acosan y amedrentan a los pobladores que se han opuesto a los proyectos de muerte, y se solicitaron que los totonacus de San Felipe Tepatlán, que el mes pasado obligaron al alcalde Ramón Dávila Santos a revocar los permisos del uso de suelo de la empresa de Selec Comex Hidro, que quieren instalar una hidroeléctrica en Puebla 1 y las aguas de río Jajacalpan. Fíjate que esta nota la relaciono con el tema de el día de hoy, por eso decía que había que darle certeza. Dice: municipios es el mismo referéndum del tema. Dice: lunes 17 de agosto, Estado analiza zona turística de lujo en empresas de Huauchinango, Puebla, a nuestros paisanos. Dice domingo 16 de agosto, a pesar de ello, los pobladores han tenido información detallada sobre el proyecto que se hará con dinero privado. Huauchinango, Puebla, zona hotelera, campo de golf, restaurantes, club náutico, malecón y zona comercial, entre otras cosas, contempla el proyecto turístico integral Necaxa, que se desarrolla en la Sierra Norte de Puebla con dinero privado y la promoción del gobierno del estado. Del represor de ¿cómo se llama? Moreno Valle. Ah, sí, digo, ahora para eso sí no tiene represión, ¿verdad? Al contrario, hay muchas bondades para este tipo de condición. Sin embargo, habitantes que no han recibido detalles sobre el cambio de vocación que se pretende realizar en la región, a pesar de su nombre, el plan solamente incluye a las presas de Tenango y Nexapan de Huauchinango y deja fuera al municipio de Juan Galindo Necaxa, donde se encuentra el mayor y más antiguo de los vasos del complejo hidroeléctrico del mismo nombre. Lo anterior se desprende de un croquis denominado planta de conjunto obtenido por este medio de comunicación, el que, sin dar mayor información, se describen grosso modo las áreas que contempla y oferta turística, que se ubicará en las comunidades de Tenango de las Flores, Papatlazolco, Papatlatla,
y Jaltepec. Fíjate que, Andrés, perdón, una disculpa, es por fumarme tanto. Fíjate, Andrés, ojalá y ahorita mi compañero Javier Barragán o mi compañero Felipe Sánchez nos hicieran el favor de acercarse un poquito aquí a la cabina. Te voy a explicar por qué. Porque ellos nos hicieron el favor de presentar un documental histórico de dónde fue el nacimiento de la electricidad en México. Algunos presumimos que fue en Necaxa. Sobre el documental que mis compañeros nos han presentado, ha sido no nada más ahí, también en otros estados se dio este nacimiento, y sí me gustaría que en un momento dado pudiéramos compartir esa información, porque es un trabajo importante que hicieron mis compañeros. A ver si ahorita en un corte tenemos la oportunidad de comentarlo, para que ellos nos digan dónde lo pueden encontrar, para quienes tengan interés de conocer nuestra historia y quienes conocemos el tema del sector energético eléctrico en este país, pues tengamos antecedentes. Ya llegó Javier Barragán. Quiero que Javi hizo una pregunta. Estoy leyendo sobre esta inversión que van a hacer ahí en Huauchinango y en Necaxa y en algunas partes sobre el tema de la electricidad, pero yo les decía que ustedes realizaron un documental del nacimiento de la electricidad, que bueno, nosotros presumimos quienes teníamos conocimiento de este tema, que había sido en Necaxa, ahora sí que la primera hidroeléctrica, pero yo al ver ese documental que ustedes nos hicieron el favor de presentar, sé que no fue ahí nada más, hubo en otros lados donde no se les dio tanta oportunidad, y ojalá, sigo con la nota en lo que mis compañeros nos ayudan a darle forma y tema a esto. Dice: en la ribera de la presa de Tenango, ubicada al occidente del croquis que se muestra con esta nota, estará uno de los accesos al sitio, donde habrá una zona comercial, otra condominal de uso mixto y 2 de áreas residenciales. Al centro, una zona de conservación que colindará con un campo de golf. ¿Se convertirá en un Valle de Bravo? Más o menos. Algo muy similar, Juan. Sí, ¿verdad? Nada más que en Puebla, no en el Estado de México. Y linda con territorio de Papazlagazolco, al sur del proyecto, donde también habría una zona hotelera. Adelante. Ok, ya ahorita nos están haciendo el favor de buscar este tema. Mientras al norte se ubicará una casa club, cerca de una zona de restaurantes en la ribera de la presa de Nexapa, donde se tiene planteado establecer un club náutico, un malecón ribereño, un parque lineal y un club de vela. Sí, más o menos se va a convertir en un Valle de Bravo. Yo conozco más o menos esa zona y sé que algo va a haber. Luego, entre Papatlazolco y Jaltepec, hacia el sur de Nexapa, se establecería una plaza central denominada El Pueblito, otra área hotelera, un centro de negocios y un parque denominado de las Energías. Sin embargo, en el croquis no se identifican con exactitud, ni por sus nombres ni por sus coordenadas, las áreas que abarcará cada uno de estos elementos. Fíjate aquí, ahora va el contraste de la nota. Dice: habitantes no son informados. Pobladores de las comunidades involucradas indican que hasta la fecha carecen de información oficial acerca del proyecto, a pesar de que se le han demandado que haya una explicación, en primer lugar, a sus autoridades auxiliares, quienes les han dicho que tampoco saben nada del desarrollo turístico. El mismo hermetismo guardan autoridades municipales de Huauchinango, mientras pobladores de Papazlatolco han expresado su negativa a vender sus tierras, aunque se sabe que en Tenango de las Flores algunas ya negociaron o hicieron trato de caballeros respecto a sus terrenos en el Banco Estatal de la Tierra. Se les ha ofrecido ya entre 20 y 60 pesos por metro cuadrado. Pues qué poca, Fíjate que ahorita que estamos hablando de ahí, de nuestros paisanos de Huauchinango, si ustedes no saben, el flamante presidente municipal se le ocurrió colocar parquímetros alrededor de la Plaza Jardín de ahí de Huauchinango, y ahora tenemos que pagar, quienes visitamos por allá en alguna ocasión, tenemos que pagar el derecho a estacionarnos, como lo que pasa aquí en la zona centro del país. Ya está el video, pónganlo y lo dejamos un ratito, porque sí me parece interesante relacionarlo con la nota. Adelante Andrés, adelante Javier y Felipe, vamos a darle oportunidad a mis compañeros. La radio del Sindicato Mexicano de Electricistas presenta
Destellos del pasado. Momentos que se quedaron grabados en el tiempo y que cambiaron el rumbo de la historia. Los inicios de la industria eléctrica en México. Primera parte. Para las generaciones del siglo XXI, resulta impensable un mundo sin electricidad. Si alguien les contara a los jóvenes que hoy, hace más de 130 años, en 1880, se instalaron los primeros focos en el Zócalo capitalino, difícilmente lo creerían, como tampoco concebirían a las ciudades más importantes del país, sumidas en la penumbra de la noche y a sus habitantes apenas alumbrados por chorreantes cabos de velas. Pero así era el México que apenas en 1879 tuvo noticias de la electricidad, cuando la fábrica de hilados y tejidos La Americana de la ciudad de León, Guanajuato, instaló la primera planta termoeléctrica para su servicio, dando paso a que otras empresas, sobre todo textiles y mineras, copiaran el modelo para generar su propia energía, lo que contribuyó a aumentar su producción y sus jornadas laborales. Un año más tarde, en la Ciudad de México, sus pobladores vieron asombrados encenderse las bombillas eléctricas, primero en el Zócalo y luego a lo largo de la calle de Plateros, hoy conocida con el nombre de Madero. Fue así que comenzaron a formarse las empresas generadoras de energía, como la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, que en 1881 se encargó del alumbrado público y residencial de la Ciudad de México, dando pie a que en 1890 existieran más de 2,000 focos alumbrando la capital del país. Pero también el alumbrado público llegó a otras ciudades como Guadalajara en 1884, Monterrey en 1888 y Veracruz y Mérida en 1889, alimentado por empresas de tipo regional, pues muy pronto la industria nacional captó las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de tal modo que entre 1887 y 1911 existían ya 199 empresas de luz situadas principalmente en estados como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Dentro de este auge de las empresas eléctricas, nació el 10 de septiembre de 1902 en Toronto, Canadá, la Mexican Light and Power Company, MexLight, empresa que se convertiría en las primeras décadas del siglo pasado en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su nacionalización en 1960. Con una inversión anglo-canadiense y un capital de $12 millones, en ese entonces, una cuantiosa suma, la empresa muy pronto comenzó a absorber a otras más pequeñas que operaban en su zona de influencia. A solo 3 años de su fundación, para 1905, ya controlaba a las empresas Compañía Mexicana de Electricidad, Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San Ildefonso. En 1906, la poderosa Mexican Light obtuvo nuevas concesiones del gobierno de Porfirio Díaz y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. De esta forma y derivada de la misma firma anglo-canadiense, surgió la Mexican Trainways. Ambas empresas compartieron hasta 1933 oficinas, talleres, operarios y sistemas de administración. En pocos años liquidaron a las pequeñas firmas locales y constituyeron el monopolio generador de energía más grande de México, logrando para su beneficio otras concesiones como el aprovechamiento de aguas propiedad de la nación. Esto les permitió instalar plantas hidroeléctricas, redes de transmisión, distribución y oficinas de comercialización. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1903, la Mexican Light obtuvo la concesión para explotar
los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla. Fue así que en su supuesto afán por modernizar al país, el porfiriato no midió las consecuencias que en el corto y mediano plazo tendría el haber otorgado concesiones de 50 y 97 años a las empresas eléctricas absorbidas por el voraz monopolio de la Mexican Light. Al colocar la inversión extranjera en sectores estratégicos como el eléctrico, Díaz entregó en charola de plata la dependencia de la economía nacional a los propósitos desmedidos de acumulación de ganancias del capital extranjero. De esta forma, muy pronto la producción nacional se vio sometida al uso de una tecnología atrasada, no competitiva y que en consecuencia solo abastecía en materia prima y servicios intermedios a las empresas extranjeras que con la mano en la cintura se llevaron millonarias ganancias por regalías y utilidades. Como era de esperarse, en su afán de lucro, la Mexican y otras firmas como la American and Foreign Power solo se preocuparon por llevar la electricidad a la industria y a los sectores sociales que podían redituarles ganancias seguras sin reclamar por sus altas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. Las áreas rurales, semirurales y zonas de extrema pobreza urbana nunca entraron en sus planes de expansión, pues ello hubiera requerido realizar inversiones riesgosas y de largo plazo con ganancias dudosas o mínimas. México y el desarrollo integral de su población nunca fueron sus prioridades. A inicios de 1911, la MexLight era un jugoso negocio para sus accionistas. En tan solo 9 años de operación, ya distribuía electricidad por toda la Ciudad de México y áreas periféricas. Entre sus centrales, contaba con la hidroeléctrica de El Salto en Juanacatlán, la interconexión Necaxa-México-El Oro, la central termoeléctrica de Nonualco, además de la concesión para el bombeo y provisión de agua potable de la Ciudad de México. También eran de su propiedad la Compañía Eléctrica Irrigadora del Estado de Hidalgo, la Central Generadora e Instalaciones de Juan Salvadores, proveedor del alumbrado público del municipio de Amecameca, y los 7 generadores en Necaxa, con más de 30 kilómetros de túneles. De hecho, era ya la empresa generadora más grande de América Latina. En contrasentido a su expansión y alta rentabilidad, al monopolio eléctrico, las condiciones laborales de sus trabajadores le importaban, sin exageración, menos que un 0 a la izquierda. Desde su entrada en funciones, las firmas extranjeras aplicaron una sistemática represión a todo intento por construir una organización que defendiera sus derechos. La represión a cargo de sus cuerpos policíacos internos era feroz. Las amenazas eran generalizadas, acompañadas de tratos despóticos, retención de salarios, despidos injustificados, condiciones laborales insalubres y, en el caso de accidentes, los trabajadores no contaban con ningún tipo de compensación o seguro. Llegando en el extremo de los abusos a aportar ellos mismos sus herramientas de trabajo. El marco era propio de un estado de semiesclavitud, pero en el pecado, el monopolio eléctrico llevó su penitencia. Estas terribles condiciones laborales indujeron a que los empleados que laboraban para la MexLight buscaran organizarse, a pesar de la brutal represión en su contra, bajo 2 premisas fundamentales: reducción de la jornada de trabajo y aumento salarial. De esta forma, en los albores de 1906, los hermanos Silvestre y Rafael Sánchez, extrabajadores de la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica Limitada, instalan en su domicilio del callejón de San Juan de Dios número 22, en la calle de La Nana, justo frente a la subestación de tranvías La Nana, el primer centro de reunión, donde se sembró la semilla de un organismo en defensa de los trabajadores electricistas.
hemos recordado juntos aquel momento que estaba en el olvido. Ese instante que marcó la diferencia y se quedó atrapado en el tiempo. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Mantente alerta a nuestra transmisión. Regresamos de este documental. La verdad es que es un trabajo que realizaron mis compañeros, una investigación desde el archivo del ESME, del archivo de Luz y Fuerza del Centro, con lo que en su momento se pudo mantener o quedar porque se compartía información, del Archivo General de la Nación, que no fue fácil, de la revista Lux, nuestro documento oficial que todavía a bien tiene nuestro compañero que tiene la cartera a su cargo, darle continuidad a este medio de difusión interno, pero reconociendo la voz que ustedes escucharon de este documental, Eduardo García alias El Morocco, reconocimiento a mi compañero Javier Barragán, Gabriela Barragán, Felipe Sánchez, Rafael Muñiz Trejo, a Sati y a Nate Vázquez, muchas gracias por darnos la certeza y la fortaleza. Atrás de todo lo que venimos defendiendo hay un pasado, hay una historia, y para aquellos que por alguna razón no tienen interés de conocer su historia, decían que estamos condenados a volverla a repetir. Y nosotros buscamos que esta situación, los vecinos, usuarios, de integrantes de la NUE, conozcan el pasado de cómo se dio la electricidad. Seguramente esto nos va a ayudar a todos y cada uno de nosotros a tener certeza de lo que venimos haciendo. Ahí se explicó en ese documental cómo nace la electricidad, no nada más en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, en otros estados, con empresas transnacionales, que hubo represión, hubo hostigamiento, hubo una situación laboral muy difícil. No voy a utilizar la palabra que está en boga ahorita, muy difícil para quienes laboraron en la primera generación como electricistas, integrantes del ESME en aquel siglo pasado, y que ahora a nosotros nos toca darle continuidad a la herencia que nos han dejado, y sin en cambio tenemos que hacerlo con mayor compromiso y responsabilidad. Quienes iniciaron tenían un desconocimiento, quienes le damos continuidad seguramente tenemos ya algún conocimiento sobre el tema, experiencia no toda, yo lo puedo decir abiertamente, en caso a título personal, no es una experiencia muy amplia que tenga, pero conozco el tema, conozco la materia de trabajo, junto con la experiencia que nos dejaron y legaron nuestros compañeros. Javi, si quieres hacer un comentario, con mucho gusto. Sí, muy buenos días a todos, la resistencia, a toda la gente que nos escucha de la NUE, y hacer hincapié en una parte de este documental que dice que la empresa hubo una expansión importantísima, sí, pero se fueron directamente a las empresas privadas, a las empresas, a suministrarles energía eléctrica, y a la población que estaba en el centro, que estaba en las zonas urbanas. Sí. Y ahí claramente descarta a las zonas conurbadas, a las zonas que están fuera de, digamos, del centro. De la metrópoli, por así decirlo. De la metrópoli. A ellos no les importaba la energía, darles energía eléctrica, por decirlo de alguna manera, a la gente pobre, a la gente menos afortunada. Ellos venían por el negocio. Claro. Venían a eso, y la lucha del sindicato junto con los usuarios, y aquí es muy importante remarcar este tema, claro. Junto con los usuarios el sindicato hizo huelgas y la apoyaron los usuarios en aquella época para poder hacer lo que nosotros estábamos proponiendo, que se le diera energía a toda la zona, sin ver si era negocio o no. Era gente del pueblo, era gente que merecía la energía eléctrica, y desde esos años el Sindicato Mexicano de Electricistas ha apoyado a los usuarios, y los usuarios han apoyado al sindicato. Claro. Esa fuerza nos llevó a tener el mejor contrato colectivo de trabajo, tú lo sabes, no nada más de este país, sino de inclusive, por ahí dicen que era uno de los contratos colectivos mejores del mundo. Un ejemplo a seguir: América Latina, Europa, Asia, África, en todos, claro. Mejor, sí, claro, sí. Y las prestaciones o digamos, los beneficios que tenían los usuarios. Los derechos adquiridos.
los usuarios también tenían sus beneficios. Claro. El cobro de la energía era barato, tenía subsidio, todos lo sabemos. Y ahora que entran empresas o que quieren privatizar, este gobierno nos quiere regresar a 100 años, claro, pues ellos están sufriendo porque, aunque no todos, es muy hábil el gobierno y a algunos les va subiendo el precio y a otros se espera un poquito para que no sean todos juntos y todos se pongan al brinco, ¿no? Sí. Pero van a llegar a eso. Entonces, aquí es muy importante que los usuarios tengan la conciencia de que están defendiendo los derechos de ellos también. Claro. Nosotros lo organizamos como en los 1900, sí, en esos años. Sí. Nosotros lo organizamos, pero el pueblo respondió y la fuerza del pueblo y el sindicato unido hizo que llegáramos hasta donde llegamos. Claro. Y ahora, desde Felipe Calderón y desde antes, ¿no? Que lo trataron de empezar a... Desde 1992, leí la nota hace rato. Así también. Desde el 92 quieren privatizar la energía y entonces ahora con el decreto de extinción del alcohólico enano, sí, la gente despertó y se dio cuenta que lo que nosotros veníamos diciendo era cierto. Claro. Y entonces ahora se nos unen y necesitamos más fuerza para poder revertir esto. Claro. Entonces, esto es muy importante que lo sepan los usuarios y que tengan la conciencia, la clara conciencia que no son los primeros. Es histórico lo que están haciendo, le están dando continuidad y eso nos tiene que llevar a la victoria. Efectivamente. Ese era mi comentario, Juanito. No, y al contrario, muchas gracias porque este documental fue realizado en el 2013. Hace 2 años más o menos ya tiene este documental que por alguna razón, bueno, no habíamos tenido la oportunidad, al menos un servidor, lo digo abiertamente, lo conocí por mis compañeros, no había tenido la oportunidad de difundirlo y ahora en el programa de la NUE, el programa de todos los usuarios, pues aquí tenemos a bien comentarlo, ¿no? Y para aquellos detractores del sindicato que dudan a todos aquellos que traicionan, en este caso a nuestra organización sindical, y que siguen hostigando con sus palabras, sus discursos leguleyos, pues ahí está la historia. Que vean cuál es la realidad a la que estamos hoy en el presente, tratando de forjar un mejor futuro laboral para los que nos quedamos a defender al sindicato. Y si no tienen interés de conocer esto, pues es lamentable que ellos busquen la mejor forma de desvirtuar nuestra historia y nuestro presente. Fíjate que me quedé con una nota de la semana pasada, dice en este caso la condición que se viene dando, suman CFE 188 quejas en 2015 en Profeco, pero este es en Ciudad Juárez. O sea, no nada más aquí, es en todos lados, a nivel nacional. De enero a mayo la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sigue ocupando el primer lugar de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y esto es ante la negativa de corregir errores de cobro y malos cálculos. Esta es la problemática. El subdelegado de Profeco indicó que las 188 quejas presentadas del 98% han sido resueltas a favor de los consumidores. Sí, efectivamente, a lo mejor en esta zona lo pueden corregir, pero nosotros aquí seguimos defendiendo la postura que tenemos por el tema de la condición que no hay una relación contractual, ¿no? Y esa es la situación a la que nos vamos enfrentando poco a poco con este tema. Dice que las quejas que se han marcado ahí, que han salido favorecidos los usuarios, los consumidores, qué bueno que hayan tenido este respaldo, porque aquí, a pesar de que estamos en la misma institución de Profeco, tal parece que a los conciliadores en la zona centro del país no les importamos los usuarios consumidores, siguen siendo aberrantes, agresivos, groseros, déspotas. Abiertamente lo tengo que decir, no me voy a quedar callado, porque esto ha sido un reclamo de la NUE de forma frecuente en su actuar y su condición que han tenido en contra de nosotros como usuarios, ¿no? Recalcó, Juan, que, Manolo Gutiérrez nos manda saludos. Saludos a Manolo. Todos los que estamos aquí en el programa, a ti especialmente, y nos dice que está muy interesante el programa. Lamentablemente tienen que irse como todos los lunes allá a Juandó muchas gracias a recabar algunas quejas. Mañana van a retransmitir uno de nuestros programas en el módulo de Tlahuelilpan y nos dice que nos escuchamos posteriormente. Pues saludos a todos mis compañeros. Sí, efectivamente la lucha sigue, hay que seguir
dándole certeza y confianza a los usuarios, y muchas gracias por sintonizar el programa de la NUE por medio de Radio ESME. Muchísimas gracias. El grupo ingeniero subió un video. Ajá. El título es Moisés Maldonado denuncia corrupción de CFE y Profeco. Va a estar muy interesante este video, vamos a checarlo para poderlo pasar. Sí, vamos a analizar a ver cómo está la condición. Sí, dice, recalcó que esta cifra pudiera superar las 240 quejas que tuvo la CFE el año 2014. Finalizó el subdelegado, exhortó a la comunidad que si se observa que su recibo de luz está alterado, acuda a las oficinas de Profeco ubicadas allá en esta región de Ciudad Juárez, allá en esta parte. Pero bueno, fíjate que dice Profeco, incompetente para atender quejas por tarjeta inteligente de CFE. Veracruz, octubre 8, una nota del pasado, el subprocurador de supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor, Salvador Farías Higuera, dijo que la dependencia se declaró incompetente para atender la lluvia de quejas que ha generado la empresa Yusa por imponer la tarjeta inteligente de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. La dependencia solo cuenta con facultades para dar seguimiento a quejas relacionadas con el consumo de la energía eléctrica. Al respecto, el entrevistado deslindó a la Profeco y manifestó que el problema debe ser atendido por la Secretaría de Energía. Bueno, ya por lo menos asumen un compromiso que no les compete. Al respecto, en la tarjeta hay temas en las que no entramos nosotros, hay temas que en los que sí entramos, como dijo una cosa, dijo otra, ¿no? Casi. Nosotros entramos en la materia de la medición, por ejemplo, los medidores, la capacidad que tienen y si realmente están mintiendo bien o están mintiendo mal. Bueno, buen pleonasmo, ¿no? Reconoció que este problema solo se está presentando en el estado de Veracruz, en el resto del país no existe registro de este tipo de inconformidad. Aseguró que la Profeco recibe las quejas independientemente que se cuente con competencia o no, pero posteriormente se desechan por resultar infundadas. No, pues más bien se declaran incompetentes, no son conocedores del tema. No es que no estén bien infundadas, el problema es que si no tienen la capacidad, pues es mejor reconocerlo, ¿no? Finalmente indicó que el total se efectuaron 804 inmovilizaciones de diferentes compañías sobre el tema, donde Veracruz no fue la excepción, y bueno, aquí ellos mismos están dando certeza de que el usuario pudo acudir a su instancia, pero reconocen que no están facultados para poderlo atender. Y en otra nota de este periódico Servil al Estado del pasado 13 de agosto dice: medida para combatir la inseguridad, iluminan la central de abastos. Después de tener una luminaria por cada hectárea, este mes la central de abastos colocó 7,200, con lo que subsidió a 18 por cada hectárea para disminuir el número de delitos y beneficiar a los compradores y visitantes. Informó que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Dirección de la Central de Abastos indica que la mayor actividad se realiza durante la noche, donde recibe una población flotante diaria de 1,500,000 personas que acuden a 3,700 bodegas de 11 kilómetros de pasillos, y la nueva iluminación permitirá tener mayor cobertura de seguridad y ahorros sustantivos porque los materiales son ahorradores, indicó la dirección del mercado. Además estableció un contrato nuevo de subrogación del pago de electricidad. Se los van a echar al plato, pero bueno, está bien, no importa, así quieren. Ahí a este lugar hemos ido no sé cuántas ocasiones, nos han pedido que acudamos a brindar información, explicarles el tema, han ido varios compañeros de distintos escalafones, todos de resistencia, integrantes del ESME, y bueno, ya los convencieron, solamente dándoles mantenimiento, ¿no? Qué bueno que tengan esa opción. Cuando les lleguen los recibos caros seguramente regresarán nuevamente aquí. Además estableció un contrato nuevo de subrogación del pago de electricidad que incluye mantenimiento y rehabilitación. Se instalarán 100% de las luminarias de la SEDA, además de sustituir las instalaciones eléctricas de las vialidades principales, lo que se traduce en una mejor imagen y mayor seguridad, indica el diagnóstico. No dudo que iluminar este lugar que muchos visitan, quienes no tenemos la oportunidad, desconocemos esta parte de tránsito, pero quienes sí tienen a bien, qué bueno que ya haya este tipo de condición. Lo que sí no estoy de acuerdo
es que este contrato de subrogación traerá perjuicios en menor tiempo. Con la nueva iluminación disminuyó la incidencia delictiva en los últimos meses, pues de enero a julio se registraron 95 denuncias por delito de bajo impacto, lo que representó una disminución del 27% en comparación con el mismo periodo del 2014. Esto es lo que dijo estos comunicadores de este periódico, y concluyo con este tema porque ya lo teníamos ahí pendiente. En este caso dice, publican reglas de operación del mercado eléctrico. El Economista, en conferencia de prensa, el subsecretario de Electricidad explicó que en abril el SENACE presentará a la CENER su plan de expansión de la red para los próximos años, y en el primer semestre del año la Secretaría emitirá la resolución sobre los proyectos que podrían ser ejecutados por la CFE y los que se otorgarán a terceros mediante contratos similares a la de exploración y producción de hidrocarburos. Una disculpa, pero quién sabe qué sucede en mi garganta. El director general del SENACE detalló que se espera un crecimiento anual entre el 2 y 3% de la capacidad instalada de energía en el país, que actualmente asciende a poco más de 63,000 megawatts hora. Finalmente, el comisionado presidente de la CRE dijo que aún se evalúa el tamaño del mercado de certificados de energías limpias, que entrará en operaciones en el 2018, y en el cual los generadores mediante combustibles fósiles deberán adquirir un mínimo obligatorio de títulos de los generadores mediante energías limpias, incluyendo gran hidroeléctrica y nuclear, podrán a la venta. En este caso, en el mercado eléctrico, los generadores compiten para vender electricidad y el SENACE elige las ofertas más bajas con las que los usuarios elegirán a su proveedor. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía, establecerá requisitos para que todos los suministradores contraten por adelantado la energía, mientras que los consumidores básicos solo podrán contratar a largo plazo mediante subastas operadores por el SENACE, pero todos los participantes del mercado podrán participar en las subastas. La operación del mercado arranca el 31 de diciembre del 2015, ya pronto, a finales de este año, pero las primeras pruebas que se harán en septiembre, así como las subastas para contratar potencia a largo plazo, junto con pruebas para determinar el mercado de certificados de energía limpias, para arrancar en el 2018, dice la nota. Vamos a ir a un corte musical. Después de este documental que nos da certeza y seguridad, vamos a este corte musical. Al teléfono en cabina 55 92 70 61. Victoria Esmeita, ahí están los comentarios en redes sociales. ¿Cuál es la canción, Andrés? Derecho de Antigüedad. Ah, esa sí me gusta. Va, ponla. Banda y Limón dicen que es la original, ¿va? Porque hay otras, ¿no? Otras bandas. Ah, bueno, yo como no soy conocedor de ese género de música, vamos con este corte musical. Estás escuchando la radio que sí escucha. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio.
Este corte musical, Banda y Limón, la original, es al revés, la original Banda y Limón, ¿verdad? Bueno, pero no importa, de todos modos no hay problema. Derecho de antigüedad, eso sí, quien dicen que la tierra no es de quien la compra, sino del que la trabaja, ¿no? Así dice, entonces ese es el derecho de antigüedad. Fíjate que en la nota del Reforma del 14 de agosto dice: José Serrano Segovia, el presidente del TMM, le ganó un buen litigio a Pemex. La naviera había sido inhabilitada, acusada de presentar información falsa de una embarcación en un proceso de licitación. 4 años después, el juez le dio la razón a la empresa y Pemex deberá de dejarla entrar a sus concursos. ¿Por qué comentó este tema? ¿Por qué lo comento de esta forma? Porque ahí había una condición para poder explotar los recursos naturales y que generaron un problema, pero después de 4 años ganó un litigio. Nosotros ya vamos para 6 y bueno, ahí vamos en pie de lucha. La compañía tiene planes ambiciosos, puesto que quiere sacar provecho de las nuevas posibilidades de negocios dentro del sector eléctrico, ya sea para competir con Comisión Federal de Electricidad, dice el director, o incluso buscar algún esquema que en él ambas puedan asociarse. La empresa eléctrica de Val se suma a la que se anunció en febrero, Petroval, y que encabeza el ex Pemex Carlos Moral Gil. Reforma lo comentó el 14 de agosto, el viernes pasado. En este tema lo comento de esta forma, ¿por qué? Porque desgraciadamente ustedes saben que entre Pemex y CFE hay una relación de amaciato, donde incluso le dan beneficios a empresas que han tenido que pagar grandes comisiones a los funcionarios de confianza para ellos, porque para nosotros no representa absolutamente nada, y este es el problema. Dice la nota: la jornada el 12 de agosto pasado, no nos daba tiempo de dar todas las notas, y hoy sí. Regalará México 240 campos petroleros a transnacionales, habrá desempleo, señalan. México regalará 244 campos petroleros, 182 se ubican en zonas terrestres, 12 en Chicontepec, 13 son consideradas como campos de aceite expresa pesado, 45 en aguas someras y 4 en aguas profundas, sostuvo Moisés Flores Salmerón, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quien señaló que habrá más de 400 contratos internacionales y únicamente 100 contratos nacionales. Fíjate, de los 240 que han regalado, son 500 contratos y solamente 100 nacionales, el resto son contratos internacionales, por lo que habrá desempleos, y se calcula que la reestructuración en Veracruz, solo el 60% de los trabajadores quedan activos, solo los demás serán despedidos. 60%, y sí, ya por ahí vi una nota, no, Andrés, a ver si por ahí tenemos el 40% de la plantilla de Pemex ya ha sido desplazada, no lo han querido dar a conocer, pero ya salió en redes sociales, donde ya ha habido despidos masivos. Simplemente se trata de una entrega a transnacionales, que bien lo dijeron cuando fue en 1938, que regresaría en su momento, y esto es lo que estamos viendo, dijo en entrevista el profesionista en petróleo. Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Coahuila, en donde hay mantos de petróleo, serán perjudicados, pero nosotros no lo vemos como estado, sino como país, y como país no nos beneficia, sino nos perjudica, y en vez de reducir el número de pobres, se va a aumentar, y con la violencia que se vive, se pondrá más difícil, señaló. Como técnicos y profesionistas petroleros, señaló que extraer el gas por medio de la técnica del fracking no es viable, porque no hay tecnología de acuerdo para poder aplicar en nuestro país. Inclusive en Estados Unidos, en 3 estados se ha derogado la ley y se ha echado para atrás, que no se lleva a cabo el tipo de extracción, porque no beneficia a la cuestión económica ni al medio ambiente, y por eso nos oponemos. Lo que se extrae con la técnica del fracking no reditúa en ganancias ni en beneficio para la población, y menos la local, pero también tiene impactos ambientales, ya que contamina los mantos freáticos. Dice, por eso nosotros tenemos que informarle a la gente que se ponga abusada de lo que se está haciendo con el petróleo, que prácticamente lo están regalando y lo están haciendo en base a la reforma
a las reformas del 2012. Nosotros impulsamos esta información porque no es por ahí el desarrollo del país, no con engaños. Dicen que no tenemos recursos económicos, que no tenemos recursos humanos para poder salir del bache. No es así, declaró. Así dijo que actualmente se extrae el crudo y ahí viene el gas, y estamos insistiendo que se debe seguir sacando el gas asociado para poder aplicarlo a la industria, y por la otra vía se están quemando en los pozos. Fíjate, la problemática fueron las notas que leí hace rato, y en lo que nosotros decimos que no es correcto, grandes cantidades de gas. Al aplicar la reforma energética y al entregar las empresas internacionales a nuestro país, hay despidos de trabajadores de estas empresas y traen a sus propios técnicos y trabajadores, y se ha demostrado que la refinería de Cadereyta, en donde vinieron los coreanos, y estos eran contratos de servicios, y aquí ya es una entrega a las empresas de los pozos de explotación. Dice venta de crudo a sus propias industrias, afirmó el secretario general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Sostuvo que hay jubilaciones, despidos a trabajadores con experiencia, y son jubilaciones forzadas. ¿Dónde hemos escuchado eso? No son jubilaciones por contrato colectivo. En este sentido, no estamos de acuerdo con la aplicación con las leyes secundarias y las reformas constitucionales. Pero bueno, si su sindicato está a modo, si su sindicato ya ha hecho pacto con el gobierno para poder incluso hacer una modificación del contrato en perjuicio de la clase trabajadora, el problema no es de su líder, el problema es de la clase trabajadora, que están cruzados de brazos, no dice nada, no hace nada, y que al final permiten que ellos hagan a sus anchas lo que mejor les conviene. Pero bueno, no todos contamos con un líder que nos defienda, no todos contamos con un sindicato que tenga la digna lucha de sus agremiados, y bueno, aquí están las consecuencias. Así, con la refacturación de Pemex, dijo que quedarían de un 25 a 30% de los técnicos que tenía Petróleos Mexicanos. Pemex, hasta el momento estamos hablando de 10,000 compañeros trabajadores que quedarían a nivel de dirección y manejando los contratos que se dan a las empresas transnacionales, y otros 5,000 a nivel medio serían los que ejecuten las obras en campo y los que están en supervisión. Aunque refirió que no se puede hablar de cuántos trabajadores serían despedidos en los estados, porque se debe ver a Pemex como una empresa nacional. Precisó que podría quedar una plantilla de entre un 50 o un 60%, que esto sería dependiendo de las instalaciones petroleras. Pues ahí está la nota, donde están ya regalando en México 244 campos petroleros a transnacionales, y habrá desempleo, donde hay contratos 100 para nacionales y 400 para transnacionales. En este caso puede más la ambición que el beneficio para unos cuantos. Pero no sin antes, vamos a dar esta nota que ya tenía algunos días por aquí pendiente. Dicen: acuerdan sindicatos del mundo emprender acciones por la defensa de los sectores públicos, y en este caso hablan de la escuela. Dice, esto fue el 22 de julio pasado, por unanimidad los sindicatos de educadores de todo el mundo, reunidos en el 7º Congreso de la Internacional de la Educación, acordaron defender la escuela pública, mejorar su calidad y evitar la mercantilización, con el fin de abatir la pobreza y la desigualdad. Ofrezco una disculpa si a veces me cuesta un poco trabajo darle lectura a las notas. Lo que pasa es que luego las letras son muy pequeñas y yo presumo de tener buena vista, pero hay letras que a veces se me esconden atrás del texto. En reunión plenaria del Congreso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación votó a favor de la resolución que se opone a la privatización y comercialización y de la educación. Dicha resolución, que fue apoyada también por los sindicatos norteamericanos, los del bloqueo nórdico, Inglaterra, África y América Latina, se refieren al uso del dinero público en las escuelas privadas, a las modalidades bajo las cuales se trata a las escuelas públicas como si fueran empresas privadas, así como a las escuelas privadas de bajo costo con ánimo de lucro, pues existen en países de Kenia, Ghana, Filipinas o la India. Estos colegios contratados a docentes no calificados y venden a las familias pobres la promesa de ser
superiores a las públicas. Al participar a nombre de la delegación mexicana, el coordinador del Colegio Nacional de Seguridad y Derechos Sociales habló de la importancia de la escuela pública de calidad como medio para construir un mundo más justo. Ahora ya les creen a los que andaban en las calles, ¿ah? Y antes los trataban de rijosos y subversivos, y ahora ya les dan credibilidad. Es importante que concienticemos que las escuelas públicas de calidad, la única esperanza para millones y millones de seres humanos que superan su condición de pobreza, para ellos la educación pública es la única posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y para las naciones la educación es también la oportunidad de encontrar mejores vías de desarrollo. Durante la plenaria, los participantes denunciaron en una de las más grandes amenazas a la educación de calidad para todos es la enorme influencia de empresarios que hacen la educación de buen negocio. Ojalá y lo haya leído el titular de la SEP, ¿no? Que ya ven que ha sido un represor constante sobre este tema, y bueno, el que necesita recibir educación es él y no quienes imparten la cátedra en las aulas, porque hay tanta carencia en muchas aulas, en varios estados, en varios municipios, donde él aferrado a esta reforma educativa y donde la respalda el Ejecutivo Federal por el titular del Ejecutivo, ¿no? En la actualidad, cerca de 60 millones de niños en edad de acudir a la primaria permanecen sin estudiar, lo que representa 1 de cada 10. Fíjate qué grave es el asunto. Ante el panorama, la educación para todos sigue siendo el objetivo de los 30 millones de educadores de más de 170 países que forman parte de la IE y que han tomado diversas acciones regionales bajo el lema Unámonos por la educación pública. Vaya, pero si no vienen ante este congreso que convocan, el 7º Congreso Internacional, si no vienen a abrirnos los ojos de otros países, pues aquí simplemente siguen dormidos, ¿no? Y quien ahora impusieron al frente del sindicato, pues estaba muy ad hoc a los intereses del gobierno federal para que se diera este tipo de condiciones. Ante el panorama, la educación para todos sigue siendo el objetivo. En este caso, también tuvo lugar en una reunión entre representantes de sindicatos de América Latina, donde el profesor intervino en su calidad del vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina para el periodo 2015-2019, y en su opinión hay un proceso muy importante de integración en el bloqueo de la región a partir de la incorporación, en este caso, de la organización. Se reconfirmó la presencia del sindicato como un eje articulador en su nueva unidad latinoamericana. Quisiéramos motivar la participación del conjunto del continente en el concierto mundial. A partir de la presidencia del maestro hemos ido construyendo y reconstruyendo nuevas relaciones a nivel internacional, porque sabemos que la lucha es global y nos orgullece haber llamado tanto la atención de nuestros colegas por el proceso de la transformación que hemos emprendido. Eso no dijo cuando tomó las riendas de su sindicato, Ahora ya le vinieron a abrir los ojos, pero qué bueno que no pasaron más de 15 días, porque dicen que algunos tardan más y en algunos lugares les llaman de otra forma. Pero es una doble moral, ¿no, Juan? Manejan una doble moral. Digo, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de declaraciones cuando aquí en el país estamos viendo cómo reprimen a los maestros? Estaba leyendo que ahora resulta que los maestros que incluso pasaron la prueba esta que les hicieron, la de evaluación, sí. No tienen trabajo. No tienen trabajo, ya no hay forma de darles una plaza. Entonces, ¿ya se ocuparon los lugares? Ya se ocuparon. Fíjate, por arte magia. Y no dijeron que era que el que pasaba el examen tenía esa condición de poder seguir impartiendo sus clases y demás. Ahora resulta que no es así. Y acaban a decir que no, que hay que respetar los derechos humanos, los derechos laborales y no sé qué tantas cosas. Claro. No, pues es lamentable ver. Rápido me voy con una nota. Ustedes saben que a nivel es más allá de la luz el segmento, Andrés, porque ya tenemos poco tiempo. Concluye el programa en unos minutitos. Dice el joven y el impostor. Ustedes saben que hubo ahí un proceso interno. No me voy a desgastar a leer esta nota sobre lo que sacó el Reforma. 2 contendientes al Partido Azul. Y bueno, dicen que ganó la novatada, ¿no?
por ahí lo dicen abiertamente. Pero que hubo acarreados, si ellos no hacen eso, ¿sí? No se da. Pero bueno, algunos dicen, quienes saben del tema, que sí fue así. La jornada dice, celebra Fidel Castro con Evo Morales y Maduro. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvieron en La Habana, y el líder revolucionario cubano Fidel Castro celebró el jueves pasado sus 89 años. 89 añotes, y duró muchos años en la presidencia de Cuba, ¿va? Y ahora actualmente está su hermano, ¿no? Sí. Bueno, Raúl, junto a sus aliados del gobierno comunista, que viajaron para festejarlo horas antes de que Estados Unidos, el que fuera el mayor enemigo público en su vida, reabrirá su embajada en Cuba. Fíjate, bueno, esta es la nota celebrando a este ex presidente de Cuba. Nos quedamos con algunas notas, logramos hoy sacar la mayoría, quedaron todavía algunas pendientes, pero mañana les damos curso. No sin antes poder recordar a todos nuestros compañeros integrantes del sindicato. Aviso a compañeros mayores de 60 años y familiares, se les informa que a partir del día 26 de agosto podrá tramitar la credencial del INAPAN a partir de las 9 de la mañana en la oficina de la representación de jubilados en Antonio Caso número 45. Solo se darán 50 credenciales. Ojalá y amplíen esta condición porque beneficiará a muchos compañeros. Requisitos: credencial de lector en original y copia. Bueno, yo a todos y cada uno de nuestros compañeros que escucharon el programa de hoy, agradezco la atención, espero y haya sido de interés la información que vertimos y compartimos con ustedes. Agradecemos a todos los compañeros que hacen posible el programa, en controles y en cabina. Andrés Ayala, muchas gracias. Gracias a ti, Juanito, gracias a la audiencia. Saludos a algunos compañeros que nos estuvieron haciendo algunos comentarios. Sí. Ernesto Olmos, a Pablo Esmé, a Macbeth Silva, que ya está preparando el tema para el próximo jueves. Hay que darle continuidad. Ajá. Allá en La Moderna, a Guadalupe, a Isabel, a Teresa y a Elvira, y en Real del Moral, a Andrés, a Hilda, en la Oriental, a Socorro. Claro. A todos los compañeros que nos escucharon en las hermanas divisiones, muchísimas gracias por escuchar el programa de la NUE. Y saludos, tengo que comentar que el día viernes pasado, Andrés, tuvimos ahí híjole, ¿cómo lo comento? Terminando la reunión del viernes que tienen mis compañeros ahí en ANUE Morelos, hubo un pequeño problema, lo digo abiertamente, no tengo ahorita el nombre de las personas. El día viernes por la tarde, noche, saliendo de la asamblea de la NUE, atropellaron a dos vecinas de la NUE, perdieron la vida. Una señora, la señora Gonzala Parra Arroyo, de 54 años, y la niña Dana Jazmín Pérez, de 5 años, fueron atropelladas, usuarias de Tierra Encantada sin número, Valle de la Mujer en Morelos, perdieron la vida. Las atropellaron saliendo de la ANUE Morelos. El día sábado estuvieron por allá nuestros compañeros Gilberto Burgos y Toño Rodríguez, junto con compañeros del subcomité. Alejandro Rubio estuvieron por allá auxiliando, y lo digo abiertamente, se hizo una cooperación en la NUE DF para poder apoyar. Es una familia en esta zona, fueron atropelladas por defender un derecho que era la luz, perdieron la vida. Lamentablemente les quitaron este derecho a seguirse defendiendo, y hubo ahí un apoyo y un respaldo, y ojalá y pues lo digo abiertamente, descansen en paz la señora Gonzala Parra Arroyo, de 54 años, y la niña, un angelito, un menor de edad, Dana Jazmín Pérez, que también perdió la vida siendo atropelladas. No conozco más del tema, solamente lo que mis compañeros comentaron. Y bueno, aquí ANUE DF realizaron una colecta económica donde pues no fue suficiente para poder cubrir los gastos. Me dicen que la casa de estas integrantes de la NUE vivían en una casa de cartón, de escasos recursos, muy humilde, pero queriendo defender su servicio. Y bueno, lo decimos abiertamente, sucedió esto en ANUE Morelos el día viernes en la noche. No, lamentable, pero descansen en paz esta señora Gonzala Parra Arroyo, de 54 años, y Dana Jazmín Pérez, de 5 años. Esta noticia no nos gusta dar, pero es lo que se vive en este país. Ojalá y quienes hayan cometido este accidente pues sean responsables de que le quitaron la vida a estas personas, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.
nos despedimos de todos ustedes, que tengan buen provecho. ¿Cuál es la canción de Banda Limón? El final de nuestra historia. El final de nuestra... Oye, la fuiste relacionando bien, Hubiera sido la llamada de mi ex y luego el final de la historia y luego la otra, Andrés. Oye, pero bueno, está bien, no importa, como haya sido. Muchas gracias a todos, buenas tardes. ¿Te cortaron la luz? ¿Ya estás listo para defenderte? Si no es así, mañana te esperamos en La Voz de los Usuarios de la Energía Eléctrica en Resistencia. Ser solo amigos y al saludarnos simplemente dar la